Bienvenidos a Mi Mundo en Tela, soy Mari. En este video voy a compartir con ustedes la manera o la técnica de realizar el edredón rústico. Es un patrón sencillo, fácil y muy rápido para realizar. Debido a que he decidido hacerle uno a mi esposo, voy a, delante de ustedes, llevarlos paso a paso para que ustedes también aprendan a hacerlo. Así que los invito a que se queden conmigo, continúen viendo este video y me ayuden acompañándome y aprendan a la misma vez a hacer la técnica del edredón rústico. Antes de enseñarles los materiales, quiero llamar su atención con estos dos ejemplos que tengo aquí. ¿Por qué se le dice cobija o colcha rústica o edredón rústico? Porque las costuras van a quedar expuestas, no van a quedar guardadas dentro del edredón, sino que van a quedar afuera, sin acabado, sin nada especial ni tratamiento especial, porque la idea es que a medida que vayamos lavando nuestro edredón, esta costura expuesta aquí se esfleque y vaya botando todas las fibras y cada vez esto se vaya poniendo más popofo. Y dependiendo del ancho de la costura, usted esta parte rústica la va a poder apreciar mejor que otra. Por ejemplo, este que tengo aquí fue el primero que hice y la costura se la hice a media pulgada, y después que la terminé y la lavé me di cuenta, bueno, que no es mucho lo que se esfleca y que mientras un poquito más grande la costura va a ser mucho más bonita, mucho más vistoso esa costura, que quede así toda bien popof. Entonces también, y ahorita les voy a explicar un poquito más sobre lo que es la costura, pero el modelo que yo voy a hacer, lo voy a hacer de 1 pulgada de costura. Este es uno de los pocos trabajos o patrones que hay en el mundo del quilting donde no vamos a estar trabajando con 1/4 de pulgada de costura, sino que en mi caso voy a trabajar con 1 pulgada de distancia, de gruesa. Otro detalle que quiero llamar su atención es que este modelo usted lo puede hacer en este tipo de tela que aquí le dicen flannel, o quizás en su localidad le pueden decir franela o le pueden decir como lanilla. Es un poquito más gruesa que la tela normal de algodón, pero sigue siendo de algodón. Y el efecto final cuando trabajamos con flannel es un poquito diferente a como cuando trabajamos con telas. Pero a la misma vez, si lo hacemos con este flannel o lanilla, no vamos a necesitar guata, porque ya el flannel tiene suficiente cuerpo, es suficientemente grueso y le da volumen a la colcha o al edredón. También el tamaño de los cuadrados, porque el modelo que vamos a hacer es cuadrado. Quizás usted después más adelante puede hacer otro tipo de patchwork aquí en el medio, pero sinceramente por el estilo de edredón no hay necesidad de hacer más nada elaborado aquí en el medio, porque lo bonito, lo llamativo de este patrón es justamente este flequeado que queda aquí, y en cierta manera va también a tapar y a opacar cualquier otro trabajo que usted haga. Entonces yo les recomiendo que trabajen con cuadros, o sea, bloques de cuadrados de tela completo. Ya les dije de flannel, yo voy a estar trabajando con tela de algodón, entonces voy a enseñarles. Si usted va a trabajar con telas de algodón, usted va a necesitar, por supuesto, su tela, y yo voy a estar haciéndolo con el logo de la universidad donde estudió mi esposo, que es la Universidad de Luisiana, y los colores de la universidad son estos que están aquí, este púrpura y este amarillo. Entonces voy a estar utilizando telas
esta que es con la del logo, con las letras, con las iniciales de la universidad y también con el tigre, porque la mascota es un tigre. Y simplemente voy a sacar amarillos y morados más o menos del mismo tono, y esos son los colores con los que usted me va a estar viendo trabajando, ¿ok? Otra cosa que quiero decirles, el tamaño del cuadrado, porque no hay una medida legal, no hay una medida exacta. Usted puede cortar sus cuadrados al tamaño que usted desee. En mi caso, debido al tipo de tela principal que estoy utilizando, corté mis cuadrados a 9 3/4. Es una medida un poquito fuera de, sobre todo por el 3/4. Pero quise aprovechar la fila o la hilera completa de cómo venía esta, cómo estaba dibujada pues esta tela. Entonces, usualmente mucha gente recomienda que el cuadro sea de 8, o sea 8 por 8, y eso va a dar más o menos un tamaño muy, quizás un poquito más pequeño, un poquito más grande que el mío, porque yo utilicé aquí en esta muestra de 7 por 7. Mientras más pequeño es el cuadrado, más cuadrados va a tener que coser para alcanzar la medida que usted desee. Mientras un poquito más grande es el bloque, vamos a llamar esto bloque, mientras más grande es el bloque o el cuadrado que usted corte o decida, menos cuadrados va a tener que hacer para llegar a la medida que usted desee o que usted necesite. En mi caso, este es mi gráfico, ¿ok? Y necesito poner 8 cuadros horizontales con 11 filas verticales para más o menos cubrir y que me dé 62 pulgadas de ancho por 85 pulgadas de largo. Ese es mi caso, porque ese es más o menos el tamaño que yo quiero hacer. Mi esposo es un poquito alto, entonces debe, para que más o menos le cubra, ¿verdad? Desde los pies por lo menos hasta el cuello, entonces calculé más o menos esa medida. Dependiendo para quien usted se lo vaya a hacer o la cama que usted quiera realizarlo, bueno, entonces va a tener que poner o más o menos cuadrados. Les repito, también depende del tamaño original de cuadrado que usted desee utilizar. Van a necesitar tener un marcador de estos que desaparecen con agua o con calor, por supuesto sus telas. Repito, si utilizan flannel no van a necesitar guata. Si utilizan telas como las que hemos venido usando siempre, van a necesitar cuadrados de guata. Y en mi caso, en este ejemplo que yo estoy haciendo, yo necesito, para cubrir todo este espacio, yo necesito 88 cuadrados. Entonces, por cada cuadrado usted va a necesitar un pedacito de guata. Eso quiere decir que necesito 88 pedazos de guata. Y como yo voy a hacer mi costura de 1 pulgada de ancho, entonces la guata la van a, como decir, a cortar 1 pulgada menos por cada lado. Entonces, en mi caso, si mi cuadrado es de 9 3/4, la guata va a ser de 7 3/4, ¿ok? Si, repito otra vez, supongamos su cuadro es de 8, entonces su guata tiene que ser de 6. Le va a restar 2 pulgadas. La pulgada de la costura de este lado y la guata, la costura de este lado. Por eso es que le vamos a rebajar 2. Porque yo voy a hacer costura de 1 pulgada. Si usted hace costura de media pulgada, entonces en vez de rebajarle 2 pulgadas, le va a rebajar 1 sola pulgada. Porque va a ser media de un lado y media del otro. ¿Ok? Entonces, repito, dependiendo del número de cuadrados para el tamaño que usted desea hacer, necesita un pedacito de guata para cada bloque. Y para cada bloque va a necesitar
dos cuadrados del mismo tamaño de la tela, bien sea que sean unicolor o bien sea que sean estampadas, pero necesita tener el frente y tener el reverso. Y bueno, como ya les dije, la combinación que yo voy a hacer es morados o púrpuras y amarillos. Y una vez que tengan todos sus cuadrados cortados, que ya sepan cuántos cuadrados necesitan, hayan cortado sus cuadrados de todas las diferentes telas, y les enseño de nuevo este modelo que está aquí, que yo simplemente puse en común también una tela principal, en este que le voy a hacer a mi esposo también, esta donde está el logo y el nombre de la universidad es la principal, y simplemente después completé con diferentes colores, y como era para mi hijo varón, el menor, entonces puse verdes, azules, amarillos. Si utiliza una tela principal, bueno, de esa tela principal saque los diferentes cuadrados. Si quiere hacerlo con puros retazos, porque es lo que tiene, y quiere salir de esos retazos, mire, esto se ve hermosa, nada más por el acabado rústico que tiene. Entonces cualquier color, cualquier tela, en verdad se va a ver hermosa. Una vez que tenga todos sus cuadrados cortados, el procedimiento es el siguiente. Tenemos que acolchar o asegurar esas tres piezas de alguna manera. Y la manera es la siguiente. Va a colocar su primer cuadrado o los cuadrados, como decir, el reverso con la cara derecho hacia abajo, y va a tratar de ubicar el cuadrito de guata más o menos en el medio. No tiene que ser exacto, no tiene que ser preciso, porque en verdad es un trabajo que perdona bastante cualquier punto que no quede exactamente perfecto. Y después va a traer la otra, como decir, el otro cuadrado, y se lo va a colocar encima, ¿ok? Y una vez que tenga esto así, va a buscar una regla y necesitamos marcar una X de punta a punta de un lado al otro y de este lado a este lado. Y les repito, no tiene que ser perfecto, esta línea no tiene que ser perfecta, pero mientras más derecho usted lo haga, bueno, usted más satisfacción, o sea, mejor se va a sentir, menos culpable se va a sentir. Entonces ubica, ¿verdad?, que esté todo alineado. Y una vez que hagan esto, y esto se lo van a hacer a todos los bloques que usted necesita. En mi caso, yo necesito hacer esto 88 veces. Y eso va a ser como decir, a bloques que llevan esta tela, bloques que son amarillos y bloques que son morados. Morados no, púrpura, perdón. Y miren que ellos son bien delicados con eso, porque esto no es morado, esto es púrpura. Y aquí les quiero enseñar unos que ya comencé a acolchar, y esto se lo van a hacer a todos por separado. Y les aconsejo que busquen quizás hilos más o menos del mismo tono de las telas, para que el acolchado no brinque, más bien como que pase desapercibido. Entonces yo voy a terminar de, como decir, acolchar mis piezas, y mire que me toca más o menos, y regreso cuando tenga todas mis piezas montadas y acolchadas. Una vez que terminan de acolchar cada cuadrado, van a buscar, si no tienen una pared de diseño, pueden utilizar el piso, pueden utilizar su cama, pero necesitan un espacio, dependiendo del tamaño del edredón que usted esté haciendo, va a necesitar un espacio más o menos grande para poder colocar los cuadrados y decidir en qué orden usted quiere que cada uno de ellos vaya.
Esto es bien importante, especialmente si usted está trabajando con diferentes colores, porque dependiendo de los colores, usted puede decidir el diseño. Y cuando yo digo diseño, ustedes aquí les estoy enseñando el mío, y los púrpuras van a ir en el centro del edredón y los bloques amarillos los coloqué en la parte de afuera. Y por supuesto la tela principal, que es la que tiene el logo de la universidad, está alrededor de todo el edredón. Usted puede jugar con diferentes diseños, tanto por el frente como por detrás. Recuerden que cada bloque es doble, tiene, como decir, el frente de la tela y tiene el reverso. Entonces también inclusive pueden utilizar un color por el frente y otro color por detrás, dependiendo del diseño que usted desee. Voy a parar un momentico el video porque déjenme acercarme y quizás puedan apreciar que la primera fila ya la cosí. Voy a coser la segunda, pero quiero enseñarles cómo van a hacer esta unión de los bloques. En un segundo estoy con ustedes. Una vez que terminen de acolchar con una X cada uno de sus bloques, les recuerdo que este acolchado, lo más rápido, lo más fácil es simplemente hacer una X, pero usted, si desea hacerle un poquito más de dibujo o más líneas, es según su preferencia, pero yo no tengo mucho tiempo para como decir, poner otro tipo de acolchado, y la X me es más que suficiente, porque lo importante es que me sujete la guata a la tela. Y otro detalle también acerca del acolchado es que recuerden que con este tipo de edredón, de este tipo de patrón, es para que justamente el edredón quede rústico, no quede fino y bien acabado. Esto es completamente todo lo contrario. Ok, una vez que termine de acolchar todos sus cuadros, ya estará lista para comenzar a armar. En especial, después por supuesto que usted decida en qué orden va a ir cada cuadro. Y la manera de coserlo es sencilla. Ambas partes son derechos, ¿ok? Usted decide cuál de los dos, si la que tiene atrás o la que tiene adelante, va a ser, como decir, el frente, porque en el frente es donde vamos a tener la costura. Entonces, van a agarrar bloque 1 con el bloque 2 y supongamos que este es el revés. Entonces, revés con revés, los alinean. Si usted quiere, en este momento puede colocar un alfiler para que cuando vaya a la máquina no se vaya a confundir y no vaya a coser por otro lado, porque por ejemplo en mi caso es importante que este amarillo esté a mi izquierda y la tela con el logo esté a la derecha. Entonces, repito, van a agarrar bloque 1 y bloque 2, revés con revés, los alinean, alfiletean y van a ir a la máquina y van a coser a 1 pulgada de distancia una línea recta, ¿ok? Voy a la máquina y coso mis primeras piezas con el bloque 1 y con el bloque 2. Ya cosí el bloque 1 con el bloque 2, mi línea no está completamente derecha y está bien, no necesito, en verdad no es necesario que sea una línea completamente recta. Y lo que sí, bueno, más o menos tratar de mantener la distancia o la anchura de la costura, que en mi caso es de 1 pulgada. Una vez que usted cosa, antes de que continúe y se me olvide,
pueden utilizar su pie de arrastre si lo tienen, porque ya vamos a estar cosiendo más o menos varias capas de tela, y siempre el pie de arrastre ayuda a que todas las piezas se muevan a la misma vez y así no tengamos una bomba de tela al final. Pero si no lo tiene, no tiene ningún problema. Simplemente, bueno, como siempre les digo, ayuden a su máquina cuando vayan cosiendo para que todas las telas pasen más o menos al mismo tiempo. Ok, una vez que cosa el 1 con el 2, lo va a abrir, y es importante mantener esta costura aquí a la vista y hacia usted. Ok, no vaya a mover esta pieza, porque resulta que en mi caso viene una púrpura, y si yo no tengo cuidado, usualmente cuando estamos montando nuestras piezas o nuestros patchwork para hacer nuestras edredones o nuestros topes, usualmente vamos a poner, como decir, derecho con derecho, y hacemos esto, ¿verdad? Montamos derecho con derecho y cosemos, porque se supone que la costura va a ir por el revés de las piezas. Como en este caso no tenemos derecho ni revés, sino que ambas caras son iguales, entonces le aconsejo que mantenga esta aquí arriba, la que acabamos de hacer, y recuerde que la manera como usted va a ir uniendo los bloques es considerando la parte de atrás como el revés y la parte de enfrente como el derecho, aunque la tapa de atrás también tiene derecho de tela, pero no la vamos a considerar derecho del proyecto, sino el revés de nuestro proyecto. Ok, entonces van a colocar revés de mi bloque con el revés del bloque que le continúa o que sigue, y nuevamente aquí vamos a colocar 2 alfileres para no confundirnos al ir a la máquina. Y antes de comenzar a coser, les aconsejo que verifiquen que la costura estén quedando en el mismo lado de su trabajo. Tengan mucho cuidado, porque sucede que de repente llevan 2 o 3 costuras y ya el último bloque o el último cuadro lo cosen, y cuando vienen a ver, lo cosieron con la costura hacia abajo, y entonces les toca desbaratar y volverlo otra vez a armar. Voy a la máquina, vuelvo y coso a 1 pulgada de distancia de gruesor de costura, y regreso y les vuelvo otra vez a explicar cómo van a hacer para adherir el bloque que sigue, porque de verdad esto es lo que es un poquito más complicado de este patrón, y es simplemente recordar que todas las costuras tienen que ir hacia el mismo lado. Regreso cuando tenga mi cuadro, mi bloque número 2 cosido con el número 3. Ya lo cosí, como lo ven aquí ya se empieza a ver la costura. Ya lo cosí. Otra cosa que les voy a decir, no hay necesidad de rematar al principio ni al final. Puede ser una costura lineal, lisa, como decir, comenzar y salir sin necesidad de rematar, porque cuando comencemos a unir las filas, automáticamente esto aquí va a quedar sellado. Repito, este es mi frente, este es mi revés, y fíjense que por detrás simplemente va quedando como que si fuera un edredón, como normalmente nosotros los hacemos, ¿verdad? Mire, fíjense, la costura no se ve, como que si estuviera escondida, estuviera guardada, pero no está escondida ni guardada, porque simplemente la tenemos por este lado. Y el lado derecho de este proyecto es donde esté la costura. Entonces, nuevamente, este es mi frente de mi edredón, y este es el frente de el otro bloque, y simplemente voy a poner revés con revés, los alineo. Y también quería decirles, porque también sucede que como el acolchado es sencillo y simple,
quizás van a tener alguna diferencia en los cuadros. Quizás un cuadro le queda un poquitico más grande que otro y van a tener, no precisamente todos los cuadros están exactamente alineados. No se preocupe, porque eso tampoco se va a ver. Entonces simplemente trate de alinearlo lo mejor que usted pueda, y si tiene alguna diferencia entre cuadro y cuadro o entre bloque y bloque, no se preocupe, porque eso va a quedar en toda esa pelucita, esa mopa que va a quedar a todo alrededor una vez que nosotros apliquemos, como decir, no la técnica, pero el proceso para justamente ayudar a que esta costura se deshilache a medida que uno la vaya lavando. Voy a volver a coser mi otro bloque, voy a terminar esta fila completa, y en el paso siguiente les voy a enseñar cómo van a unir las filas. Regreso en unos segundos. Ok, terminé la segunda fila, y también quería recordarles que antes de comenzar a montarlos, para que no se olviden de borrar las líneas que hicieron para, o sea, la guía que tenían pues para colchar. Ok, una vez que van a comenzar su proceso de coser filas, también van a recordar reverso con reverso, ok, o tapa de atrás con tapa de atrás. ¿Por qué? Porque también la costura que va a unir la fila 1 con la fila 2 también tiene que venir y ser expuesta hacia la misma dirección que están estas verticales, ¿ok? Entonces eso significa que yo voy a, como decir, revés de la fila 1 con el revés de la fila 2. Y como ya les he enseñado antes a unir filas, una costura la van a mandar hacia la derecha y otra la van a mandar a la izquierda. Y aquí recomiendo que coloquen alfileres. Y por supuesto, si su ancho de costura está bastante precisa o bastante exacta, sea que hagan media pulgada o la hagan de 1 pulgada como la estoy haciendo yo, entonces las uniones aquí no van a tener problema y van a poder coincidir las uniones pues entre bloque y bloque. Y también quería decirles que no hay necesidad de planchar. Este proyecto no se plancha. Por eso también es relativamente mucho más rápido, porque en verdad la parte de planchar es mínimo lo que vamos a tener que hacer. Entonces siguen coincidiendo, ¿verdad?, las costuras, colocando su alfiler hasta llegar al final. Y quería compartir con ustedes que cortar la tela, o sea, cortar mis cuadrados, cortar la guata, y después todo el proceso de acolchar, ¿verdad? O sea, montar mi reverso y mi frente y ponerle la guata en el medio y después coser, me llevó más o menos aproximadamente 5 horas, ¿ok? Entonces, quizás tomen en cuenta que si ustedes quieren realizar este trabajo, dependiendo del tiempo que también le puedan dedicar, bueno, lo van a hacer relativamente, se puede hacer rápido. Si una de las costuras, por ejemplo, esta está hacia la izquierda, esta está a la derecha,
esta está al revés, la de arriba la puse hacia la izquierda y la de abajo a la derecha. En verdad no importa, no tienen que ir todas hacia una misma dirección, simplemente que tomen en cuenta que las que tiene que ir una a la derecha y a la izquierda son individuales. Este punto es individual a este, ¿ok? Y por la sencilla razón, por el estilo de edredón que es. Voy a ir a la máquina y van a coser nuevamente a 1 pulgada de distancia si usted está haciendo el ancho de la costura a 1 pulgada. Vamos a coser aquí línea recta a 1 pulgada de distancia. Si usted lo está haciendo de media, bueno, entonces simplemente a media. Cualquier sea su ancho de costura aquí, lo va a volver a hacer aquí. Regreso para enseñarles cómo se va viendo ya las filas unidas. Ya cosí mi primera y segunda fila y aunque les parezca que va quedando así como algo mal acabado, pues no, va quedando como debe quedar. Todas las costuras hacia el frente. Y una vez que usted termine de coser todas sus filas, va también a coser completamente alrededor de todo el edredón una costura a 1 pulgada de distancia, ¿ok? Van a venir aquí, por aquí, no van a estar uniendo más nada porque ya el edredón va a estar completo. Simplemente es para no dejar expuesta esta parte aquí. Entonces esta que no va a ir cosida a nada, ¿verdad? Entonces tenemos que sellarla. Y la manera de sellarla es simplemente con una costura línea recta a la misma distancia, del mismo ancho que usted esté haciendo su costura, y lo va a hacer alrededor completo de todo el trabajo. Una vez que usted haga eso, simplemente viene el proceso que quizás es un poquito más tedioso, porque la manera de obtener que esto se me deshilache a medida que la use y que la lave es si cortamos la costura. Y estos cortes, mientras más pequeño, más rápido se va a deshilachar. Y este tipo de corte que estoy haciendo yo aquí, lo van a tener que hacer a cada uno de los bloques, completamente a todos. Y cuando digo que quizás es un poquito más tedioso, porque sí se pone como, es como fastidioso, pues. Pero si quiere, bueno, viendo la televisión, hablando con la familia, tomándose un cafecito, usted va a ir haciendo esto, ¿ok? Y esta costura que queda aquí, ¿verdad? Que queda apretada aquí porque es la unión de las dos filas, bueno, simplemente va a ser una costura lo más cercana a esa costura para aflojar este lado, y simplemente va a cortar como con flecos cada una de las costuras, ¿ok? Les enseño en esta que está aquí. Fíjense que esta aquí no queda, esta queda paradita aquí, pero aquí está como agarrada, ¿verdad? Bueno, la manera de liberarla es cortando cerca de la costura, no en la costura, cerca de la costura. Inclusive estos cortes que estoy haciendo yo aquí, deben hacerlo teniendo muchísimo cuidado de no llegar a donde está la costura, porque si ustedes llegan a donde está la costura y cortan, después que la laven es posible que se den cuenta que les va a salir huequito. Entonces simplemente les aconsejo que tienen que ir a la máquina y bueno, y sellar ese pedacito que de repente es un descuido, se le fue la tijera muy al fondo y le agarró la costura. Esta tijera que yo estoy usando es una especial para hacer este tipo de corte porque es sumamente filosa
es muy puntiaguda y también tiene este resorte aquí que ayuda a devolver, ¿verdad? A abrir otra vez la tijera cuando uno la cierra. O sea, relaja un poquito la mano porque la tijera ayuda en el proceso de abrir y cerrar. Pero si usted no posee este tipo de tijera, no se preocupe, usted va a utilizar su propia tijera. Eso sí, va a tener quizás que ir doblando y cortando de esta manera, porque hay muchas tijeras que no tienen la punta muy filosa. Y les repito aquí, fíjense, aquí está otra vez, este lado está agarrado por la costura. ¿Cómo lo libero? Simplemente hago un corte bien pegadito cerca de la costura y libero esta solapita aquí. Y bueno, ya eso ahí también me va a tocar esflecarlo, vamos a decirlo así. ¿Y cómo esflecamos? Simplemente cortamos en tirita. Y este proceso de cortar en tiritas lo vamos a tener que hacer en todo el edredón, inclusive después de coser aquí como decir el borde, ¿ok? Después que usted cosa completamente el borde, entonces también tenemos que cortar, porque necesitamos que ese borde también se vuelva pelucita y también tengamos las mismas moticas que vamos a tener en el centro, lo vamos a tener en todo alrededor. Voy a terminar de coser todas mis filas, cortar todas mis piezas y regreso para enseñarles cómo queda al final, después que termine de cortar todas estas, o sea, todas las partes, antes de lavarlo. Porque la ayuda que usted va a tener para que esto se esflequee y suelte más rápido y quede más tipo motica es justamente metiéndolo en la lavadora y lavándolo. Así que quizás me voy a llevar unas cuantas horas, pero para ustedes serán unos pocos segundos. Ya regreso. Después de aproximadamente unas 4 horas, y eso quiero confesarles que recorté todas mis costuras entre anoche y esta mañana, o sea que ya este video lleva más o menos unas 24 horas en proceso. No quise terminar de cortar esta parte porque les quería recordar primero que deben coser todo el edredón por los 4 lados a la misma distancia que ustedes hayan hecho su costura. Y cuando lo hagan van a notar que cortar la costura, hacer esto en esta parte es mucho más fácil y mucho más rápido que hacerlo dentro de las costuras que están dentro de los bloques. Y una de las razones es porque aquí tenemos 4 capas de tela, aquí nada más van a tener 2 y entonces se les va a hacer muy fácil. En la esquina traten de no cortar completamente, porque si cortan completamente van a perder la esquina, y si se pierde no importa, no va a haber ningún problema, porque igualito todo esto se va a volver como una mopita. Y otra cosa que recordé a medida que estaba recortando, la guata, una de las razones porque la guata es más pequeña que el cuadro original es justamente para que cuando usted esté cortando la costura, y fíjese cómo más o menos se va viendo, ¿ok? Cuando usted vaya haciendo de la costura flecos, no tenga guata. Primero, porque la guata no se va a deshilachar, y segundo, imagínense, es muchísimo más difícil poder cortarla. Entonces, esa es la razón por la que la guata es más pequeña. Otra cosa que les voy a aconsejar es
que si es posible, y usted tiene un patio o un porche o una entrada, cuando ustedes comiencen a hacer este proceso de cortar, es bastante, se hace bastante pelusa, suelta muchísimas fibras, y bien, donde usted esté sentada haciéndolo, usted va a dejar muchísima pelusa, bien sea en el mueble, bien sea en una silla, bien sea en el piso. Entonces le aconsejo, si es posible y está a su alcance, hágalo afuera. Otra cosa, a medida que vaya cortando, sacúdalo fuertemente para que se vayan soltando las fibras que ya están sueltas, pues por el hecho de que lo cortamos. Y así les garantizo un dolor de cabeza menos, porque este es un trabajo que sí se hace rápido, que queda muy bonito, pero suelta muchísimo sucio, ¿ok? Que no es sucio, es la fibra, son los hilos de la tela. Entonces, les repito, vayan, los sacuden afuera de su casa. Inclusive antes de meterlo en la lavadora, sacúdanlo. Si usted no tiene lavadora, bueno, le va a tocar hacerlo a mano. Entonces, y si no tiene la manera de lavarlo en máquina, entonces comience y le hace esto que yo le estoy haciendo, porque esto hace que comience a soltar. Fíjense, aquí ya se ve cómo se ve toda la pelusa, ¿verdad? Empieza a soltar la pelusa y los cuadritos, bueno, que estén sueltos por la manera que lo cortamos. El paso siguiente es sencillo, es simplemente llevarlo a la lavadora, lavarlo en un ciclo que sea corto, pero que a la vez se agite, para que ese agitamiento con el agua ayude a esflecar todavía mucho más este corte que hicimos aquí. Y a medida que se vaya lavando, va a ir soltando. Entonces esté preparada también para limpiar su lavadora después que lo saque, porque lo más seguro es que va a tener bastantes fibras adentro. Y si usted tiene secadora, entonces de la lavadora mandarlo a la secadora, y también el filtro de la secadora cámbielo unos cada 10 o 15 minutos mientras que está el proceso de que se seque, para que se ventile el filtro y pueda usted limpiar, porque definitivamente va a conseguir bastante pelusa en el filtro de la secadora. Voy a lavar mi regalo, quizás lo vaya a lavar 2 veces para que suelte la mayor parte posible, porque también no quiero que cuando mi esposo lo vaya a usar consiga pelusa por todas partes, o por donde pase la cobija o el edredón, ahí va a dejar la estela. Entonces, mientras más se lave, menos pelusa va a ir dejando. Y cuando regrese, después de ya tener mi edredón ya lavado y secado, estaré despidiéndome y mostrándoselo en mi pared de diseño. Y aquí está el edredón rústico o de trapo terminado. Tiene una sola lavada, y a medida, les repito, a medida que ustedes lo laven, mientras más se lave, más se va a espeluzar y más motica esto se va a volver. Terminé haciéndolo de 7 cuadrados horizontales por 9 filas, y el tamaño final es de 70 pulgadas de largo por 54 pulgadas de ancho. Un buen tamaño para una persona adulta. Muchísimas gracias por haberme acompañado en todo el proceso de hacer el regalo para mi esposo. Ya se lo entregué, ya le gustó, ya lo usó, así que esperaré fotos de los que ustedes también hagan, porque sé que este patrón no lo van a almacenar por ahí metido en una gaveta. No, sé que lo van a hacer. Los invito a que también, si esta es la primera vez que usted tiene contacto conmigo, suscríbase a mi canal, y así YouTube, cada vez que yo suba un video, le notificará
que está al aire. También las invito y los invito a que vean mis videos desde principio de este año, porque hay mucha información, muchos datos, muchos tips importantes de cómo lograr un mejor patchwork y un mejor quilting. Así que, sin más que decir, sino ofreciéndome que si tienen alguna pregunta o si tienen algún comentario, simplemente comuníquense conmigo a través de mis redes sociales que estarán aquí abajo y con muchísimo gusto estaré en contacto con ustedes. Gracias y nos vemos en mi próximo video.